Poco más de $6 es lo que he gastado en IA en los últimos 5 días trabajando en un proyecto real de un cliente. Si hubiese utilizado Claude Sonnet, me hubiese costado $60-70. Opus, que es de los más caros que tiene Anthropic, alrededor de $350. Si estás utilizando inteligencia artificial para desarrollar, vamos a hablar aquí de costes, de números y de por qué hay muchísimas alternativas para trabajar a un bajo coste. Lo que estás viendo aquí son datos tomados de todo el consumo que he hecho en estos últimos 5 días. Mira, si yo me voy a la máquina donde estoy trabajando, podemos ver el uso desglosado por modelo, todo el consumo de tokens, de caché, de todo lo que se ha utilizado y también la cantidad a nivel monetario de lo que ha consumido cada uno. Luego tenemos acá abajo el resumen final. Aquí lo que más nos interesa es ver el coste por millón de tokens. Y luego vamos a ver un tema importante que en OpenCode es el caché. DeepSeek V4 Flash, como es el ejecutor, es el que más lo utilizo. 8 millones de tokens de entrada, es decir, todo lo que se ha tragado, todo lo que yo le he dado, contexto, agents, código, la salida ha sido de 300,000 tokens. Vamos a hacer números redondos. La respuesta que me ha dado el modelo. El caché vamos a decir que es como un almacén donde él va guardando cosas de todo lo que va utilizando. Hasta más de 80 millones de tokens. Y el coste total por esta barbaridad no llega ni a $1.50. Es muy poquito. En DeepSeek V4 Pro lo he utilizado menos, tampoco no llega ni a $4 el consumo. Y Kimi, que lo he utilizado hoy precisamente en una tarea que un cliente me mandó, me dice, necesito importar pedidos en Odoo desde un XML. Él ya tenía un módulo que lo hacía desde CSV, CSV, Excel, pero él quería un XML porque se le ahorraría muchísimo trabajo. Le digo, perfecto, vamos a hacerlo. Y en esta mañana lo hice. Y ahí tuvo que intervenir mucho Kimi para hacer el análisis de requisitos, todo el tiempo que yo le estoy dando ese contexto a Kimi para que trabaje, pueda hacer un análisis eficiente. En menos de 4 horas ya teníamos el requerimiento para el cliente, la primera versión. Aquí tenemos el consumo. No ha llegado ni a $1 el consumo de todo esto que ha trabajado. Si lo llevamos a una analogía, vamos a decir que DeepSeek es como el machete del carnicero para cortar y degollar cuerpos de una res, de una vaca. Y Kimi sería como un bisturí para dar cortes específicos donde nos hace falta intervenir con más precisión, con más, digamos, cabeza, no con tanta ejecución de fuerza bruta, mecánica, de ejecutar y de escribir código, sino más de pensar, de idear una solución adecuada a lo que el cliente me solicita. Ahí tienes los números, hemos subido a 6.20 y a 120 millones de tokens en total. Ya hice la primera capa de desarrollo, ahora tenemos que hacer una capa de refinamiento. Esto es lo que estás viendo ahora en pantalla. Todo el checklist, el plan que él hizo para llevar a cabo este requisito que yo le pedí. Entonces dice, perfecto, voy a leer el archivo objetivo, voy a analizar todo el código actual, a revisar todas las consideraciones que yo como experto en Odoo le estoy diciendo. Nosotros no lo utilizamos a la IA para que nos haga código aleatorio, para que mañana ese código pueda ser reutilizable, mantenible en las nuevas versiones que aparecen de Odoo, no se rompa fácilmente, o por lo menos que tengamos que cambiar lo mínimo. Aquí no se trata, como te dije al principio, de que funcione, no rompa el día de mañana en las actualizaciones en producción. Vamos a ver la comparación que sí le puede afectar a tu bolsillo. En esta tabla vamos a hacer una comparativa. ¿Cuánto nos hubiese costado si todo este trabajo que he hecho durante estos 5 días hubiese utilizado Claude Code con sus modelos más populares, que son Sonnet 4.6 o si no el Opus 4.7, no sé, creo que el 4.8 también, pero bueno, es igual, el coste es muy similar. Y aquí vamos a ver en esta tabla la verdad, utilizando adecuadamente los modelos, como te he dicho, dependiendo de la tarea, pues si utilizamos DeepSeek V4 para ejecutar, para el código, para todo lo más fácil, no nos hemos gastado ni $2, sin embargo en Sonnet ya nos hubiésemos ido casi a $60. Y ya con Opus nos vamos casi acercando a los $300. Es una bestialidad, mira, 185 veces más caro haciendo lo mismo, una tarea sencilla. Y esa es la diferencia entre una persona que sabe programar y sabe utilizar la inteligencia artificial adecuadamente, porque estoy seguro que muchas personas están pagando en las empresas suscripciones de Claude Code, pero no la están utilizando bien, están quemando dinero. Es como que coges tú la trituradora de papeles de la oficina y empiezas a tirar ahí los billetes de los dólares y los va triturando y vas perdiendo plata. Te va a pasar si no utilizas la inteligencia artificial adecuadamente, y es por eso que utilizamos diferentes modelos de acuerdo a la tarea. Si tú a una persona no le entrenas o la capacitas de cómo utilizar eficientemente, ya no OpenCode o Claude Code, las herramientas de inteligencia artificial, porque no tenemos una, tenemos varias. Tu equipo técnico tiene que estar capacitado para pivotar
entre las diferentes herramientas que se utilizan. Y esto es clave porque si no a tu empresa le va a costar mucha plata. Esta tabla te lleva a la realidad a nivel de números económicos de lo que te cuesta utilizar un modelo para cada tarea. Mira, cuando utilizo DeepSeek Pro, una mente más analista, no llega ni a $4. Sin embargo, con Claude me podría ir a más alto. Mira que en el total, en toda esta semana, no he pasado de los $7. Sin embargo, con Sonnet me hubiese ido a $70. Con Opus me hubiese pasado de los $350. Hasta puede ser más. Si los modelos de Anthropic no gestionan bien la caché, aún te digo que te podría salir mucho más caro. Ojo con eso. Vamos a ver cuál es la diferencia o el secreto, que es algo que solamente lo he podido comprobar en la práctica. Porque de otra manera, cuando no llevas un tiempo trabajando, no te puedes dar cuenta, no puedes medir esto que estás viendo aquí. El secreto de OpenCode está en la gestión de la caché. En todos estos 5 días ha utilizado el sistema 104 a 120 millones de tokens en caché. El precio de caché, esto depende del modelo, para DeepSeek Flash es de $0,017 por cada millón. Sin embargo, si nos vamos a Claude Sonnet, te costaría 0,30 por cada millón. Haz la cuenta y ya vas a ver cómo te sale de caro utilizar un modelo por utilizar, al menos los de Anthropic. Y aquí abajo puedes ver las 3 barras del coste utilizando entre Opus, Sonnet y el más barato DeepSeek Flash. La caché es todo lo que tú le estás aportando de contexto a la gente, a los modelos de IA. Cada vez que tú le haces una pregunta, un prompt, el modelo lo lee, lo procesa y le contesta. Nos da la solución, vamos a decir. Toda esa información que se está manejando en ese momento es almacenada en una caja, en un almacén. Y OpenCode lo guarda ahí muy bien para que la próxima vez que le vuelvas a hacer otra pregunta, él ya no va a mandar otra vez esa pregunta a la API. Ya no va a utilizar el modelo de IA LLM para que le envíe la respuesta. No, porque él ya lo tiene almacenado en local en caché. Esa es la clave aquí que utiliza OpenCode. Es como si tú te lees un libro de 100 páginas y cada vez que quieres sacar un apunte, algún dato importante de ese libro, te tienes que volver a leer las 100 páginas. No tiene sentido. Somos increíbles los seres humanos que tenemos esa especie de caché, esa caché invisible donde almacenamos todo el contexto del libro que hemos leído y no nos hace falta leernos las 100 páginas otra vez. Más o menos así lo hace OpenCode para que me entiendas. Pero hay modelos, hay empresas como Anthropic. ¿Por qué puede ser más costoso? Es porque no le interesa gestionar esta caché para que te gastes más. Y como está de moda el vibe coding, es decir, no hace falta programar, tú le preguntas y ya está. Es como una fogata inmensa que le tienes que estar echando y echando leña para que eso siga ardiendo. Una hoguera de quemar dinero. La eficiencia está aquí. Yo no te voy a decir que Claude Code no lo utilizo. Para hacer esta presentación que estás viendo, lo acabo de utilizar. Con esto te quiero decir, hay que tener un plan de cómo vamos a utilizar las herramientas de acuerdo a la tarea que toca. Así que en el siguiente video vamos a seguir probando a fondo más modelos de inteligencia artificial que van saliendo, modelos chinos que están muy bien de precio, analizados de forma, como siempre, objetiva y en el campo real. Afortunadamente nosotros lo estamos midiendo con la experiencia que ya tenemos en implementación y desarrollo de software en Odoo. No solamente tenemos el criterio, sino la metodología para sacarle el máximo provecho a esta tecnología. Siempre que sea utilizada como herramienta es genial porque te potencia, es como que te da más músculos, más fuerza. Puedes hacer más código más rápido. Pero ojo, no quiere decir que todo el trabajo que he hecho en estos días me ha costado $6. Sería tonto pensar que $6 ha costado mi trabajo. Claro que no. Tienes que contar también tiempo que pasas con el cliente, tomando requisitos, las llamadas, hacer tu análisis, porque no es todo dejarle a la IA. Tú también dedicas tiempo en hacer análisis, diseñar y planificar la solución para ese problema que te está pidiendo el cliente. Y todo eso cuesta tiempo. Hay más dinero que aquí está oculto y que no se ve, que es tu tiempo que estás empleando. Ahora el tiempo ya no lo empleas codificando, lo va a hacer la IA, pero ahora lo haces a un nivel más alto, es decir, de dirección, de organización, diseño y solución de todos los problemas que se nos vienen encima en cada proyecto, y todo eso es tiempo. Validar, sobre todo este punto es importante, validar lo que se queda, lo que es basura, lo desechamos. Si no respeta tus estándares, pues le decimos que lo tiene que rectificar y finalmente implementar en producción. Ese es un trabajo, está invisible, no se ve, pero hay que contarlo también en tus proyectos. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y te interesa seguir aprendiendo más de la inteligencia artificial. Si necesitas ayuda, capacitación, si ya trabajas con Odoo o piensas hacerlo y tienes alguna consulta, te dejo mi teléfono de contacto y no dudes en escribirme.